Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas Buenos tardes, días. buenos días para la gente de México. Vamos a esperar, son las 5:05 en España, 7 horas menos, 10:05 en México, así que vamos a esperar nada, 2 minutillos, que hemos entrado un poquito tarde. Si queréis ir contándonos por el chat desde donde nos estáis escuchando, un poquito qué esperáis del webinar y de la formación en vivo, para que así también nos podamos ir preparando. Mientras tanto, os vamos contando que la idea es que dure aproximadamente unos 45 minutos y hemos preparado una presentación para que sea más sencillo de seguir todo, pero cualquier pregunta o lo que sea, escribidnos a través del chat, que estaremos encantados de ir respondiendo las preguntas. Sobre todo es importante que no os quedéis con ninguna duda y que nos contactéis para que al final pues, sea de la mayor utilidad posible. A ver. Sí, va a quedar grabada. Luego al final del día o mañana mandaremos la grabación. Ole, desde Almería, qué gusto. No sé qué tal tiempo hará en Almería, pero vamos, aquí en Madrid hace bastante regular. Vale, también mientras tanto, mientras esperamos eso, 2 minutillos más, nos presento. Os presento primero a Carlos. Carlos es el encargado de Growth y de llevar todas las campañas en Biterbit, y también con un background en digital pues súper grande. Así que estoy segura de que os va a ser de súper ayuda la parte más práctica que él va a explicar sobre las campañas. Os aconsejo que le aprovechéis, ya que le tenéis aquí, que le preguntéis todo lo que podáis, porque creo que os va a ayudar mucho. Y yo soy Cristina, yo soy la responsable del departamento de marketing en Biterbit y voy a contaros un poco el contexto antes de entrar de lleno en cómo se montan las campañas en Meta. No sé, Carlos, si quieres añadir alguna cosita más. No está mirando que ya somos unos cuantos, que si quieres que esté ya podíamos comenzar. ¿Empezamos? Venga, pues empezamos. Si no, como va a estar grabado, cualquier cosa, pues podéis volver a verlo o contactarnos. Vale, pues voy entonces a presentar pantalla. Un segundito. Vale, estamos. Vale, fenomenal. Pues nada, queremos ir bastante ligeros, sobre todo en esta primera parte, que sí que os queremos dar un poco el contexto. Os contábamos en el cartel que visteis y por lo que os habéis inscrito a esta formación en vivo, estos 3 puntos, y hemos querido destacarlos en el índice para que de verdad contemos pues ese contenido que al final os habíamos enseñado en el cartel. Entonces, primero vamos a hablar un poco de el contexto en general, pues esta parte de canales, de diversificar y ver cómo podemos hacer para al final mejorar estos canales de captación, tanto los que ya tenéis como empezar quizás a utilizar nuevos, a abriros ahí un poco la mente y el scope. Luego después pasaremos a la parte más práctica sobre cómo crear campañas en Meta para atraer estos candidatos, y por último os vamos a enseñar una súper breve versión de cómo se podría utilizar la parte de anuncio, más WhatsApp, más luego esta inteligencia artificial de Biterbit, que se llama Mía, para que podáis ver un poco pues, cómo sería el proceso que nosotros al final planteamos. A ver. Vale, empezando por esta parte de cómo recibir más candidatos, aquí hemos elaborado un contexto para que todos al final partimos de un punto, y es que como se ha venido haciendo de forma habitual, aquí soy consciente que es verdad que como tenemos tanto personas de México como de España, en México sí que es verdad que se han lanzado mucho antes que España todo el tema de los anuncios, pero sí que es posible que veáis, sobre todo en España, que como lo hemos estado haciendo hasta ahora, es, oye, pues
los típicos portales de empleo o página de empleo propia, y estos eran a lo mejor los 2 canales principales de captación. Seguramente, además, portales de empleo sería casi el 100%, porque al final la página de empleo, si no tienes tráfico de ningún tipo porque no eres conocido, pues al final siempre cuesta más, ¿no? Entonces, este es el proceso actual tradicional de captación, y lo que nosotros proponemos es que se empiecen a diversificar estos canales, es decir, que no solo dependamos de los portales de empleo y de la página propia, sino que aprovechemos sobre todo pues, restaurantes, hoteles, sobre todo empresas donde sí que pues os dediquéis a pues la restauración, por ejemplo. Al final, en todas las empresas donde el cliente final ya esté pasando por tu local y tengas un local físico, nosotros lo que proponemos en este mix de canales es añadir uno que sea el propio lugar físico, aprovechar todas esas personas que ya pasan de por sí por ese local y que son, por supuesto, posibles candidatos, ¿por qué no?, utilizarlo para ganar visibilidad. Por supuesto, también los portales de empleo, la página de empleo propia, que esto sería pues dentro de vuestra página web poder añadir un sitio donde estén todas las ofertas juntas, etcétera. Luego, la base de datos que se va generando, y luego ya esto es para los super pros y super master más para publicidad, pues hacer promociones externas en muchos más soportes y no solamente en lo que es el local. Y, por último, que lo he dejado, aunque esté el tercero, pero lo he dejado por último porque es en el que nos vamos a centrar hoy, en publicaciones o anuncios en redes sociales. En esta formación online, hoy aquí hemos puesto publicaciones o anuncios en redes sociales porque sí que hoy vamos a explicar la parte de Meta, porque al final es el canal por excelencia, es el que primero empezó, y luego al final el resto de redes sociales en la parte de anuncios se han ido basando en la estructura de Meta, pero aquí podéis dar rienda suelta a vuestra imaginación y lanzaros con un TikTok, con un Pinterest, con todo lo que se os ocurra y que tenga posibilidad de anuncio, podría entrar en estos canales, vaya. Cristina, quiero hacer un inciso porque creo que cuando veamos Meta, visto un poco la estructura de todo tipo de campañas, o sea, TikTok, Pinterest, etcétera, siguen la misma metodología de estructura de campañas y visualmente es muy parecido. Por eso hemos escogido Meta, porque creemos que es como la madre de todas. Justo. Vale, y justo para ya empezar a entrar en materia, ¿por qué Meta es, al final, es una herramienta poderosa para el reclutamiento? Me imagino que si estáis en esta formación online también es porque sí que ya estáis viendo que quizás puede ser un buen canal, y es muy buen canal porque al final es un canal menos competido. Quiero destacar aquí que es menos competido para la captación de candidatos, no es menos competido en general, sino nos referimos a un canal menos competido en cuanto a que no hay tantas personas haciendo anuncios para captar candidatos. Además, si se recluta por localidades es muy interesante porque se puede segmentar de forma local al hacer los settings de las campañas. Luego Carlos os enseñará cómo. Además, aunque nuestro objetivo final sea captar candidatos, todos esos anuncios son vistos por muchísima gente y, por lo tanto, al mismo tiempo iremos mejorando nuestra visibilidad de marca y, por lo tanto, nuestra marca empleadora. Es decir, llegaremos a muchísima más gente que pueden ser al final, oye, no tengo por qué al final captar ese candidato, pero la marca empleadora va calando. Y luego también creemos que es un súper buen canal porque todos los usuarios son candidatos pasivos. Por eso hemos puesto que hay una gran cantidad de candidatos pasivos, porque al final todos los users que están en Facebook Ads, bueno, Meta Ads, que es como se llama ahora, pueden ser posibles candidatos. Entonces, creemos por estos 4 motivos que puede ser un muy buen motivo. Me he saltado. Luego también, importantísimo, al final, Meta en cifras es pues, la plataforma principal en cuanto a redes sociales. Para daros unos datos en Facebook, porque para quien no lo sepa, Meta, el ecosistema Meta es tanto Facebook como Instagram. Entonces, en Facebook hay 2.9 mil millones de usuarios activos de forma mensual. Y en Instagram hay 1.4 mil millones de usuarios activos mensuales, es decir, muchísimos. Entonces, es para que al final, jolín, pensemos, todas esas personas que están utilizando estas redes sociales van a ser susceptiblemente impactadas por nuestros anuncios y quizás podamos convertirlos en candidatos.
Vale, aquí hemos querido destacar un poco cómo sería el viaje del candidato actualmente y lo que nosotros proponemos. Me detengo un segundito en esta diapositiva porque en el lado izquierdo tenemos el proceso actual que sería, oye, pues vas caminando por la calle, ves un anuncio y dices, ay, pues mira, estoy buscando empleo, me inscribo, vale, yo quiero ser camarero. Entras a la página de empleo, ¿no? Donde te cuentan ya la oferta entera. Con página de empleo me refiero al career site propio. Aquí, por supuesto, podría ser según la empresa donde le quiera redirigir. Pero bueno, leo la oferta completa, me encaja y ya voy al formulario. Los formularios normalmente, además, que hemos visto, pues suelen ser bastante extensos. Imaginaos, aquí además lo hemos puesto en vista móvil para que al final seamos muy conscientes de que este tipo de anuncios y además los candidatos que van a aplicar seguramente casi el 99% sea a través del móvil. Entonces, al final, un formulario muy largo que termina la gente dejándolo a medias y al final es un poco tedioso para ellos. Lo que nosotros proponemos y que por eso hemos puesto proceso ideal porque al final es user friendly y entonces sería, oye, ahorrémonos un paso, que vaya directamente, vean el anuncio y digan, oye, esto me encaja. Y vaya directamente a WhatsApp, pero no solo WhatsApp, sino que es WhatsApp con una inteligencia artificial, que en este caso se llama mía porque es la inteligencia artificial de Biterbit, que gestiona de forma autónoma esa candidatura. Y entonces convertimos ese formulario que tenían que ir respondiendo largo y tedioso, se convierte en una conversación de WhatsApp que pueden ir contestando de forma muy fluida. Aquí también, para que tengáis datos, hemos visto en nuestros clientes que lo han ido implementando, pues que el conversion rate de formulario a WhatsApp, pues al final aumenta casi hasta 3 veces el número de candidatos que terminan completando la inscripción. Oye, Carlos, por cierto, perdón que interrumpa, no estoy viendo el chat, así que si hay alguna cosa o lo que sea, interrúmpeme porque no lo veo porque estoy compartiendo pantalla, ¿vale? Voy a comentar aquí también un poquito también el contexto de que tengamos claro dónde está el usuario. O sea, nosotros cuando hacemos campañas, eso es a nivel de marketing, entendemos que estamos haciendo campañas en redes sociales, que entonces estamos pidiendo al usuario en cualquier, o sea, puede estar en autobús, puede estar en su casa en el sofá, puede estar de camino al trabajo. Entonces, es importante que lo hagamos todo muy friendly porque no va a tener el currículum a mano. No va a tener tiempo para rellenar un formulario de 7 preguntas. Entonces, por eso también la parte de WhatsApp para nosotros es muy importante porque eso nos permite pues, que el usuario interactúe por primera vez con nosotros y luego siga una conversación. A partir de ahí convertir en nuevo candidato. Pero lo iremos contando un poquito después esto. Justo, y ligando un poco con lo que Carlos comentaba, hemos querido poneros en números también el por qué WhatsApp es un buen canal para poder comunicarte con los candidatos. Aquí hago un breve inciso porque sí que es importante que entendamos al final, obviamente, los contextos. Aquí nos estamos refiriendo sobre todo a reclutamiento pues, más operativo. Es verdad que, pues, oye, a lo mejor altos directivos también están en WhatsApp, pero sobre todo nosotros nos hemos centrado en todo lo que es más operaciones y reclutamiento operativo y por eso hemos decidido introducir WhatsApp como canal, ¿vale? Entonces, al final, pues seguramente os pase en vuestro día a día, los emails no los responden o tardan muchísimo en responder y el candidato lo necesitas para antes de ayer, las llamadas no las cogen, entonces, al final el tiempo de respuesta al final de una mensajería instantánea que la gente tiene en la mano prácticamente todo el día, pues es muchísimo más alta, como podéis ver, el tiempo de respuesta que el resto de canales. Por eso, esta parte de combinación de anuncio y luego la parte de mensajería instantánea con WhatsApp hace que conviertan mucho mejor estos candidatos. Vale, ya vamos a empezar un poco a entrar en la parte de meta. Primero, os vamos a contar un poquito, porque al final entendemos que no todo el mundo que está aquí es expertísimo en marketing y os queremos dar algunas herramientas para que podáis, luego después, cuando Carlos os cuente la parte más práctica de cómo crear exactamente estas campañas, pues que podáis tener herramientas para poder ponerlo en práctica y que os podáis lanzar, porque vais a ver que es súper fácil. Seguramente las hayáis escuchado, pero pues Canva os puede servir perfectamente sin tener muchas nociones de diseño. Es súper útil pues, para poder hacer anuncios sencillos
y pues con los colores de marca, etcétera, para que pues, os podáis lanzar a hacer esas creatividades de buscamos talento. Esto sería, Canva puede ser tanto para imagen como para vídeo, pero es verdad que si queréis hacer alguna edición de vídeo un poquito más pro, os recomendamos también CapCut. Las dejamos aquí como sugerencia, hay millones más, pero bueno, estas son nuestras sugerencias. Además, luego también las herramientas que, por supuesto, os recomendamos es Meta para la parte de anuncios y luego, por supuesto, pues Biterbit más Mía para la parte de la gestión y de esa conversación con el candidato. Aquí también os hemos querido dejar algunos ejemplos de anuncios porque es verdad, aquí sobre todo, esto no es tanto para las personas que nos estáis viendo desde México, pero sí que en España quizás no es una práctica tan común como decía al inicio, y hemos querido traer algunos ejemplos pues, de marcas grandes que ya están haciendo estas creatividades para captar talento. De hecho, vuelvo un segundito a la diapositiva anterior porque para quien no lo conozca, Meta tiene una página web que se llama Facebook Ads Library, que es súper interesante por si queréis coger inspiración de otras personas. Oye, ¿qué está haciendo, yo qué sé, el restaurante X? Os podéis meter en Facebook Ads Library, es un repositorio de anuncios que ya están haciendo otras empresas pues, que os puede servir totalmente pues, para sacar ideas, incluso para perder ese miedo, porque, jolines, si otras personas lo están haciendo, creo que al final pues esta es un poco una tendencia que va a seguir evolucionando, entonces yo creo que puede estar muy bien pues eso para que le echéis un vistazo. De hecho, nosotros estos anuncios que os estábamos mostrando salen de ahí, simplemente pues eso para que veáis que ya hay bastantes marcas que se han lanzado con este canal de captación para eso, para al final, pues oye, conseguir cada vez más candidatos y quitar un poco esos desafíos actuales que, pues de que al final pues o no hay candidatos o no se consiguen los candidatos suficientes o no se llega a cubrir esas vacantes, entonces se necesita buscar nuevos canales, además de los iniciales que os comentaba en el contexto de la presentación. Bueno, y aquí os hemos traído también unos tips que pues, consideramos que son buenos y que siempre tienen que estar en todas las creatividades. Por supuesto, se pueden añadir más cosas o quitar cosas, no hay problema, pero sí que es importante que tengamos en cuenta que dentro de Meta, para la parte, por ejemplo, de Instagram, hay que tener en cuenta que tenemos tanto Story, que es el formato vertical, como el formato Post, que es el que es para el feed, que es en formato cuadrado. Aquí recomendamos que se haga de forma separada, porque al final, en el formato Story, que sería el vertical, tú no puedes añadir texto de copy porque no se va a ver, es un story. Entonces, es importante que toda la información venga dentro de esa imagen. Mientras que en el post, como podéis ver aquí, en este ejemplo que hemos puesto, que es de un anuncio de México, sí que hay espacio en la parte de arriba, aquí, tenemos una vacante, bla, 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 bla. Tenemos espacio para poder dar más contexto a la gente. Luego es súper importante que se destaque el qué es lo que estás buscando, que a primera vista te salte. Aquí, pues, por ejemplo, buscas empleo, ¿no? Eso es súper importante también, que quede muy claro. Y luego también es muy importante que se añada una llamada a la acción, es decir, oye, ¿qué quieres conseguir tú con esta creatividad? ¿Quieres que apliquen a tu oferta? Oye, pues regístrate a la oferta, o cualquier tipo al final de llamada a la acción, donde al final intentemos conseguir que el usuario que estaba navegando tranquilamente en su Instagram o en Facebook haga lo que nosotros al final estábamos buscando. Luego utilizar emojis, sobre todo para la parte de los posts, también ayuda a llamar un poco la atención. Y a grandes rasgos sería un poco eso, que quede súper claro qué es lo que queremos que la persona haga. Eso es, al final, se llama CTA, Call to Action. Entonces, eso tiene que estar súper claro. Y un título donde nosotros dejemos también claras las intenciones de lo que nosotros queremos. Y también, aquí también quiero recalcar que es importante que tampoco, bueno, las políticas de Meta en temas de empleos son bastante estrictas. Entonces, a nivel de diseño, todo lo que sea muy exagerado es negativo. Y puede ser que nos bloqueen el anuncio o la cuenta por esto, en plan de gana mucho dinero, cosas así, pues pueden ser perjudiciales. Sobre todo, luego algo para el mercado mexicano, que ese tipo de tipología de anuncios son más comunes. Aquí en España no trabajamos como anuncio más lifestyle, como más aspiracionales,
como por ejemplo, entonces es importante eso. Luego también pensar, todo el tráfico es mobile. O sea, nosotros, eso lo quiero recalcar, que cuando hacemos las campañas o las creatividades, lo hacemos desde el ordenador. Entonces nosotros tenemos la visión desde el ordenador. No es la misma visión que va a tener el posible candidato. Entonces hay que tener muy en cuenta que cuando hagamos los diseños, cómo se va a ver esa creatividad. Contar que una creatividad como esta en el móvil se va a ver mucho más pequeña que un pantallazo aquí de ordenador. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando diseñemos todo esto. A la hora de elegir el tamaño de letra, a la hora de un poco, pues eso, destacar, siempre nosotros recomendamos que aunque se diseñe en el ordenador, luego se pruebe 100% en el móvil. También un poco con lo que decía Carlos, es importante que tengamos cuidado con esto porque es, Meta, de hecho Carlos luego lo explica, es una tipología de anuncios muy sensible, por lo tanto, si nos pasamos de añadir texto o esta parte que decía él de el dinero, etcétera, pueden considerarlo como estafa y entonces, pues a Facebook, bueno, a Meta no le gusta y para los anuncios directamente. Vale, pues ya le doy paso a Carlos para empezar. Y nada, esta última diapositiva simplemente es que al final no hay ninguna receta mágica. Con estos tips son tips que a nosotros nos han funcionado y que hemos visto que a nuestros clientes les funcionan, pero por supuesto no es una receta mágica y mañana de repente vais a tener mogollón de candidatos, pero al final lo importante es que se vayan probando cosas. Oye, he probado con este call to action poniendo necesito camareros mañana, ¿me ha funcionado? ¿No me ha funcionado? Vamos a cambiarlo, vamos a utilizar otro. Al final esa es un poco la clave, el ir sacando aprendizajes y entender bien por dónde y cómo y a qué mensaje están reaccionando esos candidatos. Y también yo quiero recalcar que también es una oportunidad para las marcas y las empresas de acercarte al usuario y ser más cercano, ser más siempre contad dónde estáis. Estáis en las redes sociales, estáis entre el post de su amigo, ha visto la publicación de su amigo, la vuestra y luego la de otro amigo. O sea, intentar también un poquito pues la comunicación que sea cercana y fresca. O sea, aprovechar también para hacer pruebas de este tipo de pruebas. Entonces, bueno, comenzamos ya. Esto es una parte un poquito más técnica. Lo que hemos hecho ha sido poner como pantallazos para que veáis claramente cómo son las etapas. Si quieres que sea pasar a la siguiente, creo que es la de... ¿Vale? Entonces, esas son la checklist de qué tenemos que tener antes de lanzar una campaña. Primero, es obligatorio tener una fanpage. Para trabajar en Meta es obligatorio tener una fanpage para promocionar. O sea, no es obligatorio tener una cuenta de Instagram, para tú puedes promocionar en Instagram sin tener cuenta de Instagram, pero es obligatorio tener una fanpage. Entonces, lo primero sería crear una fanpage. Muchas marcas trabajan directamente con la cuenta corporativa grande. Eso a mí me parece una buena experiencia porque está todo unificado y da más credibilidad. Pero luego en otros casos hay empresas hay marcas que tienen como una subcuenta que puede, pues ejemplo, una marca, Alcampo Reclutamiento o Grupo Bajar Reclutamiento. Entonces es importante, bueno, tener la fanpage. Luego te he configurar la cuenta de Business Manager. Eso es muy importante. Nosotros vamos a enseñar a hacer los anuncios a través de Business Manager, digamos el plus, el más avanzado, porque queremos que vas a sacar mucho más provecho. Porque puedes elegir tipo de campaña, etcétera. Normalmente siempre hay un botón que pone promocionar publicación y esa es como la manera rápida que Facebook te da para la gente con menos experiencia. Pero nosotros queremos dar un paso más y que os centréis en la parte de Business Manager, que os vais a sacar mucho más provecho porque vais a hacer muchos más cambios. ¿Vale? Luego tener claros los objetivos de campaña. Me hemos saltado. Tener claros los objetivos de campaña, que ahora voy a explicar qué tipología de objetivos tenemos. Que eso luego va a afectar un poquito a la hora de entregar la campaña y los resultados. Y luego, integrar WhatsApp con vuestro Business Manager. Todo esto es bastante sencillo, es poner el teléfono en la configuración, os mandan un mensaje de confirmación y ya está. No tiene grandes dificultades. ¿Vale? Entonces, si quieres, pasamos. Igualmente, si a alguien le interesa, esta documentación en Meta está bastante bien explicada, entonces podemos dejaros los enlaces si es de vuestro interés. Sí, y si tenéis cualquier duda, nos mandáis un mail o algo y os mandamos la información de dónde podéis sacar cómo podéis hacerlo. Vale, entonces, esto es una pequeña fotografía antes de entrar en esto de cómo son las partes de una campaña en Meta. En Meta tenemos lo que sería la campaña. Dentro de la campaña, sea como un árbol, digamos, el conjunto de anuncios y luego del conjunto de anuncios dentro los anuncios. Dentro de una campaña es única
dentro de la campaña puede haber diferentes conjuntos de anuncios y dentro de cada conjunto de anuncios puede haber determinados X anuncios. ¿Qué se define en cada cosa? En la campaña se define el objetivo de la campaña, que lo explicaré los que hay, y lo que sería el presupuesto diario. Luego, en la parte de conjunto de anuncios, se define toda parte de segmentación. Segmentación de público, segmentación de tipología de presupuesto, si quiero un presupuesto total o un presupuesto diario. Si quiero que la campaña sea always on, que no acabe nunca, o que acabe en X fecha, el calendario, por ejemplo. Y luego también podemos tocar la configuración, las ubicaciones, perdón. Dónde queremos que aparezcan nuestros anuncios. Dentro de Meta, diferentes apartados. Incluso Meta también tiene una parte que se llama Audience Network, que es como aplicaciones, páginas web que son colaboradores de Meta. Entonces, puedes elegir aparecer ahí o no aparecer. Luego también, dentro estaría luego los anuncios, que ahí ya es de lo que vemos directamente, que es el contenido del anuncio. La imagen, el texto, el vídeo y la URL donde queremos que vaya. Aquí, por poner un pequeñito ejemplo para que aclare un pelín, en la campaña podría ser, imaginaos que sois un restaurante pues, que tiene varias ubicaciones. Pues podría ser campaña verano, oferta del restaurante X, ¿vale? Dentro de estos conjuntos de anuncios, imaginaos que hay diferentes ubicaciones, entonces lo suyo sería tener un conjunto de anuncios, pues por ejemplo, para Valencia me lo invento, otro para Galicia y otro para Madrid, y luego dentro de esos conjuntos de anuncios se podrían ir probando diferentes creatividades. Oye, pues voy a probar uno que sea solo una imagen estática, otro que sea un carrusel, que son estos que son varias imágenes y se van pasando, otro que sea un vídeo, simplemente por si esto resultaba para aclarar. También, por ejemplo, también se puede hacer el conjunto de anuncios que ha hecho Cristina, separarlo por localidad, porque nosotros queremos, imagínate, queremos invertir 20 euros en Madrid y porque vamos a abrir un local nuevo en Sevilla, queremos invertir 200 para hacer esa diferenciación de presupuestos, o lo hacemos por campañas diferentes, o lo hacemos por conjunto de anuncios diferentes dentro y luego anuncios. También si queremos crear diferentes páginas de destino o URL del WhatsApp, por ejemplo, para diferente tipología de anuncios, porque no es el mismo la oferta de camarero de Madrid que de Sevilla. Entonces jugaremos con esto y tenemos que hacerlo como diferentes conjuntos de anuncios. Entonces, si quieres continuar y vamos ya por la parte más práctica. Vale, esta es una foto que hemos puesto también para que veáis un poquito lo que vais a ver después. Cuando hemos creado la campaña, ¿qué indicadores tenéis que ver? Tenemos por una parte el CPA, que es el coste por resultado, que es la primera columna que de eso depende cómo tengas configurado, que va a ser el coste por cada, en este caso, cuando nosotros hagamos la campaña de WhatsApp, va a ser el coste por conversación iniciada, ¿vale? Luego tenemos la parte de presupuesto, otro KPI muy importante es el importe, ahí veréis lo que habéis gastado. Tened siempre en cuenta que tenéis la parte de arriba de la fecha que tenéis seleccionada. O sea, vais a ver el importe que tenéis gastado en el periodo que tenéis marcado arriba. Las impresiones, que son el total de veces que se ha visto vuestro anuncio, es muy diferente el alcance que impresiones. Las impresiones son visualizaciones de vuestro anuncio y el alcance son personas únicas que han visto vuestro anuncio. O sea, puede ser que vuestro anuncio que tengáis 1000 de alcance y 2000 de impresiones. Eso quiere decir que cada persona ha visto dos veces vuestro anuncio. ¿Vale? Entonces, luego el CPM, para que tengáis un indicador de cuánto cuesta cada vez que hacéis 1000 impresiones, eso cuando tengáis aprendizaje corrido veréis que hay, pues ya veréis que si está siendo caro o barato. Eso poco a poco lo iréis viendo. Los clics en el enlace, que sean los clics que se han generado, y ahí podéis ver, oye, tiene mucho sentido que tengo 1000 clics y luego 50 conversaciones. Algo está pasando ahí. Entonces ahí tenéis que luego trabajar para ver qué está pasando, si es algo técnico, algo de mensaje, etcétera, ¿vale? El CTR, que el CTR es la división de clics partido por impresiones. Eso nos indica, oye, la segmentación que he escogido le está interesando el contenido. Si está interesando, va a ser más alto. Nosotros siempre decimos que en este tipo de tipología de anuncios que son, o sea, que no es una compra, que no, o sea, que es más, que el usuario tiene mucho interés, el CTR tiene que estar por encima de 1,5 como referencia. Pues hay veces que el CTR es muy bajo y luego el coste de resultado está saliendo bien porque por X motivos. Entonces, si el coste por resultado es interesante, sí, para adelante. ¿Sabes? Solo el CTR tiene como indicador para mejorar, etcétera, pero el KPI final que os interesa es el coste por resultado. ¿Vale? Cristina, si quieres pasar al siguiente. Y ahora sí, comenzamos la parte más técnica. ¿Vale?
Esto es el primer paso, que es el que comentaba antes, que sería la configuración de campaña. Aquí es donde elegimos el tipo de objetivo que vas a mover la campaña. En la siguiente diapositiva os lo explico mejor. ¿Quieres, Cristina? Aquí simplemente también no queremos en ningún caso que nadie aquí sea de repente súper experto en campañas, pero sí que os queremos dar nociones generales, bien sea porque vayáis a ser vosotros mismos quienes vayáis a ejecutar estas campañas, como para tener ese conocimiento en caso de que dependáis de marketing para generar estos leads, estos candidatos, para que podáis tener métricas de referencia o incluso, pues eso, todo el conocimiento pues para al final poder pelotear con ellos. Simplemente este inciso. Pero no dejáis, como se dice media valla, sino en plan de que sabéis, o sea, que tengáis conocimientos de esto y que pues, os podáis defender, ¿sabes? Un poquito en plan de entender la plataforma y tirar para adelante, ¿vale? Entonces tenemos diferentes tipologías de objetivos. Tenemos reconocimiento, que sería que para Meta sería como que el objetivo sea que genere el máximo alcance posible. Tráfico, que sería generar enlaces al objetivo que habíamos marcado, a la página de destino. Interacción, que sería interacción con los enlaces, con comentarios, etcétera. Y luego clientes potenciales, que esto es una campaña más avanzadas que sea pensada más para e-commerce o para captación de leads dentro del formulario de leads, etcétera. Pero nosotros siempre recomendamos, sobre todo, interacción. O tráfico, dependiendo si estamos haciendo, en vez de poner la integración con WhatsApp, estamos lanzando una URL de WhatsApp, ¿vale? Pero siempre hay interacción. La interacción será como el mix entre tráfico y clientes potenciales. Y es la que recomendamos. Suele funcionar muy bien con este tipo de campañas. Pero lo de siempre, esto es ir probando, ¿eh? Puedes ir probando diferentes configuraciones y jugar. Cuando vais a lanzar una campaña, por cierto, ya no se puede cambiar el objetivo. Lanzamos una campaña y queremos cambiar el objetivo, tenemos que duplicar la campaña, cambiar el objetivo o crear una nueva. No, cuando está lanzada ya no se puede tocar. ¿Vale? Entonces, importante tener en cuenta, esto ya es el conjunto de anuncios, estamos aparte del conjunto de anuncios. Nosotros estamos moviendo contenido de empleo. Entonces, para Facebook es importante que etiquetemos que nuestro contenido es de empleo. Un momento, estoy ahogando. ¿Por qué? Según las políticas de Facebook, cuando es un anuncio de empleo, la segmentación cambia para que no tengamos positivos de edad, etcétera. Entonces, mucho que vas a ver aquí, hay cosas que luego no... Un momento, Cristina, que me estoy adelantando. Nada, no te preocupes. Vale, entonces, importante marcar siempre la categoría empleo. Continúo. Respecto a esto, tenemos clientes que trabajan sin marcar empleo, ¿eh? Lo que pasa es que no les pillan. Os pueden pillar o no pueden pillar. Entonces, ir probando. Yo siempre recomiendo hacerlo bien y marcar la categoría empleo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os comentaba, ¿no? Que cuando movemos una oferta de empleo, las limitaciones cambian, ¿sabes? Por ejemplo, aquí nos dice ya, nosotros cuando hacemos una oferta de empleo, solo podemos segmentar por lugar y segmentación detallada, que son intereses. Pero ya perdimos la parte de ciudad, la parte de código postal y las audiencias similares, ¿vale? ¿Nosotros qué recomendamos en este sentido? Trabajar con las creatividades. La creatividad es lo que mejor segmenta de todo. O sea, lo que pongas en la creatividad, la gente se va a fijar mucho más. E incluso Meta es muy listo. O sea, cuando la creatividad ve que está funcionando en X segmento, va por él. Nosotros contar que aquí Meta tiene un objetivo. Un objetivo es ganar dinero y otro generar que el usuario se retenga en la plataforma. Que tenga aquí como... Ay, perdón. ¿De cuestión? Nada, que aquí como ejemplo, imaginaos que hacéis una creatividad, dado que las opciones son bastante limitadas en cuanto a segmentación y solo se puede por lugar y otra segmentación más detallada, que toda esa información, como decía Carlos, la metáis en la propia creatividad sin que sea excesivo. Es decir, buscamos camareros para Semana Santa, yo qué sé, y en Valencia en pequeño. Oye, pues este tipo de cosas al final, si está por lo que sea funcionando mejor en Valencia, al final el algoritmo lo que va a hacer es optimizar la campaña para que funcione y siga trayendo resultados porque en Valencia está funcionando. Ejemplo, ¿vale? También por el tema de edad, que es una cosa que muchas empresas no podemos segmentar por edad, pero sí queremos como enfocarnos en un target. Ejemplo, queremos perfiles más senior, queremos contratar camareros de perfiles más senior. Pues utilicemos imágenes de personas más senior en las creatividades. Eso parece como obvio, pero funciona muy bien. Si ponemos gente joven, la gente se va a sentir más aludida, entonces va a convertir más en la gente joven
Y si ponemos gente senior, pues más gente senior. Vale, entonces si quieres continuar, Cristina, siguiente. Vale, entonces en esta parte de conjunto de anuncios, aquí vamos a elegir, como hemos cogido la campaña de interacción, que es la que estamos recomendando, vamos a coger la parte de que queremos trabajar con la aplicación de Messenger. Aquí ya tenemos que haber tenido instalado el móvil o aquí incluso dentro en este momento también te deja hacer la instalación de WhatsApp. En este caso aquí vamos a elegir que queremos crear anuncios con el objetivo de las aplicaciones instantáneas. Vamos a seleccionar solo WhatsApp. Aquí nos va a dejar que sea Instagram, etcétera, pero vamos a elegir solo WhatsApp porque queremos tener todo centralizado en nuestra inbox de WhatsApp. Continúa, por favor. ¿Vale? Entonces aquí, siguiente punto, aquí trabajamos la parte de presupuesto. Aquí yo os voy a dar mi recomendación y luego cada uno, esto no pasa nada, eso más que nada porque para mí es más cómodo. Normalmente mucha gente trabaja cuando no tiene mucho acceso, no se mete mucho en Facebook Ads ni en Meta Ads, lo que hace es, vale, quiero hacer una campaña hasta el viernes y me quiero gastar 50 euros y voy a dejar 50 euros. Yo lo que recomiendo y luego el plan está que luego cuando quieren cambiarlo o algo, ya no. Lo que yo recomiendo es poner un presupuesto diario. Si yo sé que tengo 4 días, y me quiero gastar 40 euros, en vez de poner, vale, voy hasta el jueves 40 euros, voy a poner 10 euros diarios y yo voy controlando ese presupuesto. Entonces, el día que quiero pagarlo, se puede pagar la campaña sin problemas. Si quiero mantenerla porque veo que está funcionando bien y que una semana más, pues la dejo activa, puedo subir el presupuesto diario, etcétera. Aquí veis que hay un desplegable, es aquí justo donde está comentando Carlos, aquí sería esta configuración, es un desplegable donde hay diferentes opciones y nuestra recomendación es esta que hemos dejado aquí, que es presupuesto diario. Si clicásemos en esa opción, pues sería presupuesto total. Entonces te diría, vale, presupuesto total, y aquí elegiríamos, si os fijáis, aquí no se ve mucho, pero ahí pone fecha de inicio y fecha final. Entonces, cuando es presupuesto total, se activa la de fecha final, entonces te obliga a poner una fecha hasta cuando quieras gastar el presupuesto, y lo que va a hacer Meta es distribuir el presupuesto en esos días que tenemos marcados. Vale, entonces la siguiente parte ya sería, vamos a trabajar la parte de segmentación. Aquí, como estamos haciendo ofertas de empleo, solo nos va a dejar tocar lugar y poco más. Pero en caso que tuviésemos todo, aquí es donde podríamos elegir. Pues edad. Queremos hacer de 20 a 40. Más concretos, en plan de que le interese el baile. O le interese la gastronomía. O etcétera. Ahí podemos jugar con este tipo de segmentaciones. Aquí dentro tenéis un montón. Puedes combinar. Aquí, de todas formas, Carlos, como tú decías antes, no os volváis muy locos con esta parte de audiencia porque, uno, en la parte de ofertas de empleo ya sabéis que es limitado, entonces lugares fenomenal, pero al final lo importante va a ser la creatividad y la realidad es que Meta, al final, pues este tipo de cosas de dejarlo medianamente un poco abierto, corrígeme si me equivoco, pero sí que el segmentar por la creatividad al final va a ayudar a que el anuncio se empiece a mover más rápido antes. En ese sentido también quiero remarcar que antes ha cambiado mucho. Ahora con el tema de inteligencia artificial también ha cambiado mucho la parte de anuncios. Antes se me recomendaba mucho trabajar el tema de la segmentación y segmentación detallada, etc. Ahora el Machine Learning lo que hace es que las plataformas ya son capaces de encontrar tu público, aunque sabes, el público que funciona, con la creatividad, etcétera, con la inteligencia artificial. Entonces, lo recomendable ahora es dejarlo más o menos abierto, acotar, si tengo una oferta de camarero en Madrid no voy a poner toda España, pero pongo Madrid, etcétera. Acotar lo básico y dejar que la plataforma funcione. La haga ya solo. ¿Vale? Entonces luego, pues bueno, pues aquí ya sería la última parte del conjunto de anuncios que elegiríamos la ubicación. Aquí te dejaría elegir todo el tipo de ubicaciones. El feed de Facebook, el feed de Instagram, la parte de Reels, la parte de Stories, dónde queremos aparecer, dónde no. Eso es muy importante también porque podemos elegir luego las que menos nos funcionen o las que nosotros creemos, por ejemplo, queremos hacer solo Story porque nos gusta más el formato o es un formato vídeo, pues podemos elegir solo la ubicación de Reels. Nuestra recomendación, que la siguiente diapositiva, es que como estamos empezando, la hagamos en abierto. Ponemos de la ubicación en la pantalla, que es además la que te recomienda Facebook. En este caso, como tenemos poco presupuesto, presupuestos normales, y esto es trabajar con la recomendada, que es la Vantage Más. Perfecto. Vale, entonces ahora, el siguiente ya paso, ya teníamos la parte de anuncios.
justo cuando vas a crear anuncio, por primera vez nos va a decir qué queremos hacer, si queremos un vídeo o una imagen o el típico que es el carrusel, no sé, seguramente lo habéis visto, que es el tipo de anuncios que se ve como cuadraditos, que son diferentes imágenes, ese sería el carrusel. Nosotros, para hacerlo más sencillo, recomendamos siempre trabajar con una sola imagen o un solo vídeo. ¿Vale? Entonces, sobre todo, eso ten en cuenta que aquí siempre está marcado de anuncios multianunciantes. Lo tiene casi siempre predefinido, es quitarlo. Si lo lanzamos con esto activado, tampoco pasa nada. Pues es mejor quitarlo para que sea más claro. Vale, entonces ya luego estaríamos en la parte de elegir el contenido. Esto es súper sencillo. Tenemos la parte de texto principal, la parte de título y la parte de descripción. Aquí se ha puesto una flechita un poco para que veáis dónde va cada cosa. El texto principal, digamos que es el texto que va encima del anuncio, en la parte de feed. Tened en cuenta que, claro, esto es como se ve en feed. Luego vamos a elegir la imagen, luego elegimos la imagen de story. Pero para que tengáis en cuenta un poco que la parte de texto principal no se va a ver en stories. Entonces, pues es importante que comentaba Cristina que la story sea separada a la parte de Instagram, del feed, la creatividad, porque así podemos jugar con más información. En caso de que no pongamos imagen de story, lo que haría Meta sería coger esta información y hacer seguramente la habéis visto, que es como la story, pero con un texto abajo, que se ve cortado, se ve mal, y eso no genera una buena experiencia para el candidato. Entonces, siempre recomendamos trabajar una imagen de feed, otra de story, y aquí poner el contenido. Importante, llamada de acción, en este caso, como os recomendamos trabajar WhatsApp, y ahora os vamos a explicar por qué, es siempre enviar mensaje de WhatsApp, para que el usuario sepa, esto más que nada también porque el usuario cuando sepa qué va a pasar cuando dé el botón. Eso es muy importante también para que no haya un rebote después, porque si la gente pones ir a visitar la web y de golpe ve que es un WhatsApp, eso genera mala experiencia y genera rebote, y entonces estaremos en el problema que por qué no funcionan las campañas, ¿vale? Es importante que estas llamadas a la acción siempre sean eso, súper claras. Si en este caso va a ser enviar mensaje de WhatsApp, incluso a lo mejor en la creatividad se podría poner aplica a través de WhatsApp y ya que luego la llamada a la acción ponga enviar mensaje de WhatsApp para que así también nos ayude a generar esa confianza con ese posible candidato que quiere empezar un proceso con nosotros. Vale, aquí, un momento, Cristina, que aquí yo creo que marcar que yo creo que este es el paso 7, es donde más tenemos que dedicar tiempo, yo creo, ¿eh? Y donde más chicha podemos sacar, ¿eh? Porque esto es lo que va a ver el candidato y es lo que va a cambiar que la campaña funcione o no funcione. Los anuncios, la imagen, etcétera. Aquí no lo he puesto bien, pero cuando tú añades cuando añades la imagen, te deja luego cambiar te deja un mensaje que te deja cambiar como esta es la imagen de feed y esta es la imagen de story. Entonces ahí es justo en ese apartado donde podéis hacer la modificación. Justo aquí. Añadir imagen, cuando la subes la feed, luego te da la opción de subir la de story. ¿Vale? Entonces, si quieres continuar. Entonces ya luego entraríamos, la siguiente, Cristina, que sería la plantilla. Esto cuando nuestros clientes lo hacemos de una manera diferente porque con nuestra inteligencia artificial funciona diferente, pero aquí definimos cuál es el primer mensaje que se lanza en el WhatsApp. Entonces, cuando se te abre el WhatsApp es el mensaje que sale predefinido. Eso es importante. La gente que trabajamos con Vía es súper importante, pero la gente que trabaja con WhatsApp normal también es importante remarcar qué oferta es para que tú tengas contexto cuando tengas la conversación de dónde viene, ¿no? Entonces, ahí es el momento también de que vosotros defináis para poner ese mensaje, para que vosotros luego podáis saber de dónde viene esa conversación. Pues si sé que es la campaña de Facebook, pues voy a poner este mensaje de oferta, hola, estoy interesado en la oferta de camarero, si queréis, camarero no sé qué, y luego en otro tipo de anuncio, pues poner otro mensaje similar, pero así luego podéis identificar de qué campañas vienen. Claro, aquí, por ejemplo, si lo estáis haciendo por ubicación, es muy interesante que directamente en ese mensaje, para que os sea sencillo, podáis poner, hola, quiero aplicar a la oferta de camarero en Sevilla. O estamos con Sevilla y con camarero que se nos ha metido entre ceja y ceja, pero bueno, para que os sirva de ejemplo simplemente que es importante para no perder el tracking y saber de dónde viene. De todas formas, ahora os vamos a enseñar de forma visual lo que nosotros proponemos y al final un poco el valor donde nosotros vemos esta primera diapositiva, que de hecho yo creo que volveré ahora sobre ella, de la experiencia del posible candidato cuando ve el anuncio, que por ejemplo va caminando, se acaba de bajar del metro, ve el anuncio, le parece interesante, en vez de llevarle a ese formulario infinito que le lleva a WhatsApp, al final ahora lo vais a poder probar, pero... Y yo te comento esto también porque cuando hacemos una campaña de Facebook de Meta, como es un anuncio, suele funcionar bastante bien siempre, se generan miles de conversaciones. Entonces, también es importante que cuando tú veas de golpe tu inbox de WhatsApp,
tengas un poco también de contexto de que te está escribiendo y de qué oferta, ¿no? Si ponemos ese mensaje ya predefinido, ya más o menos sabemos de dónde viene y si tenemos que contestar a 200 candidatos, más o menos ya sabemos a quién responder antes, a tener un poquito más de predefinido. Pero justo por esto salió la propuesta que hemos hecho en Biterbit también. ¿Quieres continuar con eso tú si quieres? Vale, nada, al final un poco ya os estábamos haciendo un poquito de spoiler, pero al final lo que nosotros proponemos es convertir esas conversaciones en candidatos. Es decir, oye, hemos puesto un anuncio en Meta, hipotéticamente, donde hay más de 4.000 millones de usuarios activos de forma mensual, es decir, como os decía al principio, mogollón. Han visto X personas nuestro anuncio, han decidido que les parecía llamativo y querían aplicar y resulta que han aplicado y ya estamos usando esta nueva metodología donde les estamos llevando a un entorno donde podemos seleccionarlos de forma conversacional y entonces hemos generado miles de conversaciones en WhatsApp y entonces nosotros donde también aportamos muchísimo valor y donde creo que de verdad generamos pues este ahorro de productividad, esta mejora de la productividad al final es en, oye, ¿cómo una persona va a poder dar respuesta a todas estas miles de conversaciones en WhatsApp de posibles candidatos si es que no le da tiempo? Porque sobre todo al final los procesos, vosotros lo sabréis mejor que nadie, son siempre antes de ayer, siempre faltan, siempre se va, ¿no?, como un poco a contrarreloj. Entonces, por eso Mia, que es nuestra inteligencia artificial, nuestro AI Agent, que se encarga de responder a todas estas miles de conversaciones de WhatsApp previa a una configuración que se puede hacer, por supuesto, con killer questions que queramos añadir, para que así directamente, imaginaos que durante un fin de semana ha estado funcionando un anuncio y vosotros llegáis el lunes y durante ese fin de semana se han generado miles de conversaciones. ¿Qué pasa? Que llegaríamos el lunes y diríamos, madre mía, ¿por dónde empiezo? Pues ahí entra Mia. Mia durante todo el fin de semana, dado que es una IA, ha estado respondiendo a todos esos candidatos de forma cercana, de forma humana, como se haya configurado desde la plataforma. Obviamente aquí es totalmente personalizable, pero para que dé la mejor experiencia al candidato y que así vosotros cuando lleguéis el lunes tengáis que revisar solamente los que de verdad encajan con la posición que esté abierta. Y por supuesto, pues esto estaría todo registrado en fichas de candidatos pues dentro de Biterbit. También, un momento que yo también quiero remarcar aquí, sobre todo, que como otros contar que en redes funciona muy bien cuando la gente está activa en redes, por las tardes, etcétera. Luego la gente o sea, ya sabéis, la gente quiere la respuesta inmediatamente. O sea, te escribe un candidato y tú no vas a responder al minuto. Entonces, esa conversación ya se pierde, has perdido, justo cuando la persona está interesada o tienes la atención de él, pues no te da, con un formulario es imposible hacerlo y de forma humana nosotros nos dimos cuenta que era muy difícil porque la gente tenga resultados en Meta y en ese tipo de campañas, pero no saca, o sea, tenían conversaciones, digamos, pero no candidatos. Entonces, con Mia lo que hemos intentado hacer y lo hemos resuelto, yo creo, que es el tema de convertir conversaciones en candidatos, porque hace la parte, digamos, tediosa de preguntar, de recopilar información y al final te convierte una conversación que viene un anuncio en un candidato en tu CRM. Y sobre todo también aquí hemos visto con clientes que la gente al final, por ejemplo, está un fin de semana, ve el anuncio, dado que se puede configurar un mensaje de hola, soy Mia o el nombre que vosotros le queráis poner, vuestro asistente virtual que os va a guiar a través del proceso, hemos visto que la gente tiene un mayor conversion rate porque no les da apuro pues responder ciertas preguntas o incluso hacer ellos ciertas preguntas, pues oye, ¿cuál es el salario, por ejemplo? Bueno, diferentes preguntas que se puedan, ¿no?, responder de la oferta. Y aquí hemos visto que al final pues la gente pues le da menos vergüenza hablar pues con una inteligencia artificial sabiendo que es una inteligencia artificial. Esto simplemente también como dato. Vale, nada, pues aquí al final un poco lo que hemos hecho es un poco recopilar y para que os quede claro cuáles serían las métricas de reclutamiento en las que estaríamos impactando de forma directa. Hemos querido destacar estas 5. Aquí, por supuesto, estamos oídos súper abiertos. Si vosotros sabéis si ya alguien había puesto esto en práctica o lo que sea, también que nos pueda comentar un poco, pero la parte, pues por supuesto, de la cantidad de candidatos calificados, la tasa de conversión de los candidatos utilizando
anuncio más WhatsApp más mía, el coste que al final, pues eso, comparándolo con un portal de empleo, al final pues es mucho menor, obviamente, el alcance y esa visibilidad y ese reconocimiento de marca al mismo tiempo que estamos captando o intentando captar estos candidatos, y la tasa de abandono a la aplicación, como os ven, a la aplicación que se está haciendo, me refiero a la postulación, ¿no? Dado que tú has visto el anuncio y te has ido a una conversación de WhatsApp fluida, sencilla y no a un formulario súper tedioso. Aquí, de todas formas, para no enrollarnos muchísimo más, os hemos dejado este QR donde hemos simulado una oferta de empleo para camarero que nos gustaría, si podéis, escanear para que interactuéis directamente con Mía. Os pongo en contexto, imaginaos, o por ejemplo, estáis en la oficina o estáis sentados en el sofá o vais caminando por la calle o diferentes situaciones que se os puedan ocurrir, y os salta este mensaje: sois candidatos, estáis en búsqueda activa de empleo y veis, trabaja como camarero o camarera hasta Semana Santa. Vale, le dais al botón y entonces este botón es el que os lleva a lo que vais a ver cuando escaneéis el código QR. Si podéis sacar el móvil ahora y escanear el QR y lo veréis. Es más que nada para que probéis la experiencia de cómo es Mía y también os enseñamos un poquito cómo se ve luego, en plan de cómo se convierte esa conversación en candidato. Exacto, vosotros vais a ver y vais a interactuar. Y si podéis, por fin, diciéndonos por el chat, yo estoy aquí ciega, solo veo la presentación, me gustaría dejar de compartir pantalla, así que avisadme cuando hayáis escaneado por fin el QR, avísame, Carlos, si alguien responde por fin. Vale, por favor, si podéis iniciar la conversación alguno, así os enseñamos cómo se ve el inbox. Igualmente, Carlos, no sé si tú tienes el teléfono ahí a manos, que yo no me lo he traído. Sí, he visto varias conversaciones ya, si quieres, a ver. Alejandra ha visto que ha dicho listo. Ya veo aquí varias conversaciones que se han activado. Vale, fenomenal. Nada, sí, es simplemente porque para dejar de compartir pantalla. ¿Quieres compartir la pantalla de Mía, Cristina? Sí. Vale, pues comparte. Avisadme si hay alguna persona que por lo que sea va un poco rezagada y lo tengo que volver a poner, lo pongo sin ningún tipo de problema. Comparto yo, Carlos. Comparto yo, si quieres. A ver, compartir pantalla. ¿Está viendo mi pantalla? Ahora sí. Bueno, entonces esto sería un poco, pues, para que veáis lo que sea el inbox de Biterbi dentro de ATS. Aquí veríamos, pues, las conversaciones que... todas estas conversaciones de aquí a la izquierda son ahora conversaciones que están iniciando de la formación. Mira, entra de hecho en alguna, vais a ver que en todas, en tiempo real, Mía va dando respuesta a lo que se va respondiendo. En el de arriba, de hecho, también se ha ido respondiendo, es decir, simultáneamente vais a convertiros, por así decirlo, en un pulpo con 1.000 millones de manos y vais a poder atender a muchísimos candidatos para no dejaros ninguno en el tintero y que al final, jolines, pues podáis llegar a absolutamente todos y todos con muy buena experiencia, porque a todos se les está respondiendo de forma instantánea, a todos se les está al final acompañando en ese proceso de inscripción. Si podéis, alguno de vosotros que tenéis que inicia la conversación, llegar hasta el final porque va a ser interesante. Aquí como veis, no hay ningún candidato creado, sino vemos que hay una conversación con un teléfono. Y aquí un segundito, que nos preguntan por el chat, Alejandra, porque pide una foto. Esto es una configuración que se puede hacer completamente personalizada. Es decir, voy primero con la primera pregunta, ahora te leo la segunda, Alejandra, un segundín. La imagen la hemos pedido simplemente porque nosotros en este ejemplo de oferta hemos querido pedir una foto al candidato. Esto no es obligatorio ni muchísimo menos, simplemente porque nos gusta. De hecho, si hay alguna persona que la haya subido, vais a ver que se crea el perfil con la foto y que al final pues queda una ficha de candidato pues mucho más bonita que si no ponemos la imagen. Pero bueno, eso al final es una configuración que, dependiendo de tu proceso de selección, podrás definir esas preguntas tanto obligatorias como no obligatorias para que sea Mía quien responda, y que así, imagínate que tú necesitas que las personas seguro estén en Madrid y que tengan carnet de conducir, me lo invento. En cuanto a una persona y esas dos son killer question, es decir, si responden que no, están fuera del proceso. Lo que sucedería es que entonces, imagínate que dicen no tengo carnet de conducir, pues tú a esa persona ya te aparecería en el pipeline como
descalificado y tú no tendrías que ir sobre esa persona porque ya sabes que no cumple con los requisitos. Creo que me he liado un poco, pero no sé si ha quedado claro, Alejandra. Me he liado haciendo una respuesta un poco larga. También preguntaba qué pasa si el candidato pregunta algo que no está en las preguntas predefinidas. Aquí, pensaba que ibas a responder, Carlos, respondo yo. Aquí, Alejandra, según el contexto que se le haya dado de la empresa, etcétera, dará una respuesta. Pues imagínate, si no está dentro de las preguntas predefinidas, pero tú en el contexto de tu empresa le has dado la información, pues podrá responder como un humano. O si, por ejemplo, no tuviese la información, pues le diría, actualmente no tengo la información, o igualmente, esto es inteligencia artificial. Entonces, imaginaos que por lo que sea, llegáis el lunes y hay algunas conversaciones que queréis terminar vosotros a mano. Se puede interrumpir a la inteligencia artificial y volver a activar en cualquier momento. Aquí veo también a Suraine, que es de nuestro equipo de soporte, así que quizás ella también puede responderte por el chat. Vale. Comparte pantalla y pon la parte del pipeline y todo eso, por fin. Quiero enseñaros que al final de todo, cuando se ha generado el candidato, se le crea ya automáticamente un perfil. Si os fijáis aquí, a Suraine ya se le creó el perfil, entonces ya tiene como la ficha dentro. Entonces, de una conversación que se ha iniciado por Facebook, se ha generado un candidato en nuestra oferta. Os voy a enseñar. Aquí también, un segundín antes de que te vayas al pipeline, la parte, Alejandra, que comentabas de la imagen, como ves, como Suraine sí ha subido la imagen, esa ficha de candidato que ahora va a enseñar Carlos completa, de hecho, antes de irnos a las ofertas vamos a ver un poco el perfil para que lo veáis, que creo que es interesante. Entonces va a aparecer súper completo. También abajo, si lo veis, donde pone enviar mensaje, justo arriba, veis que pone Mía está activa y escuchando. Esto es algo que se puede interrumpir en cualquier momento, por ejemplo, sin ningún tipo de problema, para que sea un humano quien entre a responder esas preguntas y que además así Mía no esté al mismo tiempo que un humano. Entonces, por ejemplo, mira, Carlos, pon hola, ¿qué tal? Pues aquí vais a poder ver, imaginaos que sois 3 personas haciendo un proceso de selección, vais a ver, ¿veis? Estás en modo manual. Ahora mismo Mía no está activa. Y además podemos ver que es Carlos quien ha respondido ese mensaje. Si hubiese sido Cristina, es decir, si yo ahora me meto y respondo, se va a ver que es Cristina. Es decir, nos olvidamos de que cada persona se lleve en su teléfono la conversación con los candidatos y lo tenemos todo centralizado en un solo inbox, donde además podemos seguir la conversación sin necesidad de llamar a Carlos para decirle, oye, Carlos, ¿qué pasa al final con este candidato? Lo tenemos aquí todo y podemos ver y continuar esa conversación para que la experiencia del candidato al final sea súper fluida. Y, por ejemplo, también se ha creado ya el usuario de Alejandra y Juan. Pero vamos a compartir la parte más también visual para que la veáis, que sería... Dale un segundín, perdón, al perfil de Suraine para que vean la parte de la ficha de candidato. Ahí. Perfecto. Y ya se ha creado con toda la información. Exacto, aquí veis, la ficha está en otros procesos, en el perfil, en la parte de resumen. Si hubiese subido además el currículum, aparecería el currículum y por otro lado ha extraído toda la información de forma automática para que de una manera visual, es decir, aquí en lo que ayuda es que al final pues cada persona tiene el currículum de una manera. Entonces, ¿cómo nos ayuda aquí la parte de inteligencia artificial? Esto no es mía, esto es simplemente un copilot que nos ayuda a hacernos la vida más sencilla dentro de la herramienta, pero lo que está haciendo es homogeneizar todos los currículums para que así de forma ágil y sencilla podáis revisar todos mucho más fácil. ¿Vale? Entonces ya para no tampoco hacer esto así muy extenso, luego veis aquí como todo recopilado. Pues tenemos aquí todo el pipeline de usuarios que están llegando. Eso es. Ahí estaría toda la parte de inscritos y luego, bueno, pues se pueden hacer diferentes automatizaciones para que al final el proceso sea lo más sencillo, por un lado, para el candidato y para que a vosotros luego a nivel gestión tampoco sea muy tedioso. O sea, al final es nuestro máximo objetivo. Y, por ejemplo, esta Alejandra que está también en uno de los webinar, pues esto es súper usable, se puede mover a etapas, etcétera. Pero esto más adelante, si queréis más información, eso os lo podemos enseñar porque aquí se puede automatizar, se puede procesar mensajes por WhatsApp también, etcétera. Perfecto. Pues si quieres volvemos a la presentación, dejar de compartir. Nada, sí, ya no quedaba nada más. Esta era un poco lo último para que vierais pues un poco esa teoría llevada a la práctica. No sé qué os ha parecido, si podéis contarnos un poquito cómo lo habéis visto.
que alguna cosa que queráis entrar en mayor profundidad, estamos aquí para todo lo que necesitéis. Nosotros encantadísimos de poder compartir estos ratitos con vosotros. Yo aquí tenía varias preguntas de Alejandra. ¿Se gasta mucho en anuncios para ver resultados? En esta tipología de campañas, yo no, o sea, no, mi experiencia es que no se gasta mucho. En plan de, con pequeños presupuestos ya vamos a ver. Tenemos primero, antes del coste por resultado, tenemos KPIs como más cercanos, que es el CTR y el CPC. Con eso ya vamos a ver si va bien la cosa o no va bien. Pero igualmente, luego, en este tipo de anuncios, como hablamos de conversaciones, se suele ver rápido. O sea, como es el coste de conversación, o sea, me atrevería a decir que menos de 20 euros ya deberíamos haber visto algo, porque si tardamos, imagínate que hemos gastado 100 euros y no hemos generado nada, va a ser bastante caro ese coste por conversación, porque tenemos que tener en cuenta que es la conversación, luego se convierte en candidato, etcétera. Y eso va haciendo más alto el coste, ¿no? Entonces, tenemos que mantener KPIs. No se suele gastar mucho. Tenemos otros clientes y de marcas que están haciendo pequeñas inversiones. Y cuando digo pequeñas inversiones, hablo de todo. Hay gente que se gasta 200 euros al día y hay gente que se gasta 10. Aquí lo importante, Alejandra, también es que tengas en cuenta que para hacer pruebas en Meta es un canal que te permite probar con presupuesto limitado. Es decir, por ejemplo, por dar una cifra que veo que Carlos no se moja, a lo mejor pues con unos 50 euros, por ejemplo, puedes ya ver resultados, mientras que seguramente con otros canales no. Esto, o sea, sí que se queda grabado, no es que vaya a ser 50 euros, cogedlo con pinzas, pero sí que quedaros con eso, que es de verdad... Esta cantidad es millonaria. O sea, que es una red que es bastante accesible para todo tipología de marcas. Marcas que, sobre todo, sabemos que venimos del Departamento de Recursos Humanos y que tenemos el presupuesto más limitado que quizá marketing. Entonces, podemos jugar con diferentes presupuestos. No hace falta tener presupuestos de billones, ¿vale? Entonces, también preguntaba Manuel, si recomendas segmentaciones abiertas o segmentaciones por intereses. Yo creo que puedo subirlo aquí. Yo soy muy partidario de segmentaciones abiertas. Y esto, toda la publicidad va en ese camino, ¿eh? Como trabajar en abierto y que sea el propio algoritmo que vaya mejorando. Entonces, mi recomendación es siempre algunas pequeñas, algunas pequeñas segmentaciones, pero bastante abiertas. Intento que el público objetivo sea bastante amplio. Y aquí lo que recomendábamos es segmentar eso a través de la creatividad más que con los settings de Meta. Vale, no sé si hay... Comentaba Alejandra que te gastas en LinkedIn. Sí, es que, a ver, LinkedIn es una red más cara. También es lo que comentamos, que es igual que trabajar en un portal de empleos. Vosotros sabéis lo que cuesta un portal de empleo. Exacto. Esto es muy diferente. Vosotros contar que vosotros en un portal de empleo competís contra... digamos, esto sería como el marketing, digamos, el funnel de conversión, ¿no? Entonces vosotros estáis en el funnel de abajo de gente que está buscando activamente empleo e estáis compitiendo con todas las marcas. Nosotros lo que proponemos es subir un poquito más y atacar a todo el mundo, lo que se llama candidatos pasivos, que ya conocéis, que son gente que quizás ha buscado trabajo, pero hay gente que trata el trabajo y que quizás se quiere cambiar, ¿no? Y ahí tenéis la oportunidad de hacer anuncios más creativos y más de employer branding para que la gente se anime a venir, ¿no? Entonces, estamos compitiendo con el otro tipo de funnel y ahí los costes son mucho más bajos. Por eso, yo creo que cuando hagáis vuestras pruebas, vais a ver que es muy diferente los costes. Pues ya sabéis lo que son los costes de los portales de empleo. Justo. Estoy revisando a ver si había alguna preguntilla más que no sé si se nos ha pasado. Mira, Karen pregunta si tenemos un proyecto y me gustaría utilizar Mía. ¿Cuánto tiempo toma ponerla en marcha? Mira, Karen, si te parece bien, creo que es más interesante directamente. Esto lo tratamos aparte para tampoco, o sea, porque ponerlo en marcha necesitamos datos de qué tipo de compañía, etcétera. No es que no te queramos responder, pero necesitamos más información para darte una respuesta en concreto. Entonces, si te parece bien, solicítanos más información o nos quedamos con tus datos y te contactamos para poder ayudarte. Como curiosidad, que hablas que para mí es importante todo en las campañas de Facebook porque hay que maximizar cada euro que invertimos, ¿no? Y justo me ha escrito ahora Mía, que eso es importante también remarcar, justo me ha escrito porque deja el proceso a medias, fíjate. Entonces, eso es importante, que cuando inicias una conversación, también Mía te arrastra que se convierta en candidato, porque si se ha quedado a medias porque se ha puesto a cenar o se ha puesto con no sé qué,
le va a recordar. Imagina si tienes que hacer eso con 200 candidatos. Pues es Exacto. importante. Lo que hace esto es que el coste por candidato sea inferior. Vale, fenomenal. Pues nada, si no hay muchas más preguntas, no robamos más tiempo, os vamos a enviar la grabación, lo que he repetido, espero que haya sido interesante, sí que nos gustaría escucharos, que nos contéis qué os ha parecido, qué más os gustaría ver, porque sí que nos gustaría seguir haciendo estas formaciones online. Al final sabemos que esta nueva metodología de añadir más canales a lo que eran los tradicionales, pues quizás ahora mismo, sobre todo en el entorno de operaciones, recursos humanos, no es tan habitual. Entonces, nosotros encantadísimos de poder echaros una mano en lo que podamos. Y nada más, que tengáis muy buen día en México, que acabáis casi de iniciarlo, y buenas tardes en España, que ya se ha acabado el día. También, o sea, que estamos abiertos también a que si tenéis cualquier duda sobre campañas, etcétera, que estamos abiertos a que nos preguntéis. Vamos a dejar aquí un QR al final por si alguien quiera pedir una demostración de la plataforma o algo, para que podáis escanearlo rápido y podáis esto. O si no, cuando os mandemos el mail con la grabación, os respondéis y sin problemas. Justo, Perfecto. también tenéis nuestros LinkedIn, bueno, nos tenéis localizados por todas partes. Nada, pues finalizamos. Mil gracias por todo, mil gracias a todos los que habéis venido, mil gracias por hacer preguntas y nada, esperamos veros pronto. Hasta luego. Adiós.